sábado por la noche se suscitó una situación que no es la primera que padecen los habitantes de mi localidad en la unidad sanitaria. Y hoy le digo unidad sanitaria porque hasta antes de este suceso y de acuerdo a lo que nos plantearon en el presupuesto municipal para el ejercicio 2014, está dentro del presupuesto como un centro asistencial primario de salud. A partir de esto he podido acceder a un trabajo que se confeccionó el 13 de agosto del año 2013, o sea, el año pasado, que es Municipios Saludables, donde este municipio está en este programa nacional y donde ahí se miden parámetros de la salud, no solamente respecto a la salud de la persona, sino al medio ambiente. Bueno, precisamente me remití al área de la salud, donde ahí está estipulado el organigrama. A partir de la Secretaría de Salud, este municipio tiene el hospital municipal dentro de ese organigrama, la unidad sanitaria y los centros asistenciales primarios de salud, que son los APS, que dependen de APS. Allí hay datos, que son los datos que tiene este municipio, que recaba, donde en la unidad sanitaria de Otamendi toma una población a cargo de 6.200 personas, donde se dan los datos de los recursos humanos que están afectados, donde se determina que recibe dinero de recursos propios, o sea, del municipio, y recursos de programas nacionales y provinciales. No está estipulado cuánto es en realidad, pero así todo, esta unidad sanitaria, que recién hoy supe cuál era la diferencia entre un CAPS y una unidad sanitaria, es que la unidad sanitaria funciona las 24 horas del día, donde hay 2 salas de internación para ambos sexos, con consultorios externos, con servicio de electrocardiograma, con servicio de radiología. Bueno, y a lo largo del tiempo, porque no es la primera vez que sucede lo que sucedió el fin de semana pasado, nuestra población, error al tomar 6.200 personas a cargo, porque también somos cerca de 10.000 personas, quedamos al cuidado durante la noche, y desde el viernes a la tarde hasta el lunes en la mañana, al resguardo, a la seguridad de un único médico y un único enfermero, y un único ambulanciero, a pesar de tener un enfermero de pasiva y un ambulanciero de guardia pasiva. Falleció una persona en circunstancias que yo no puedo aseverar que fueron por mala praxis, porque para eso estará la justicia, para determinarlo. Si los reclamos que tenemos de la población respecto al servicio que se brinda en la unidad sanitaria son recurrentes. Esto se lo puedo comprobar con un pedido de informes que le realizáramos el 29 de enero pasado, que no fue contestado, donde nosotros le solicitamos al Ejecutivo que nos determinara cuál era la planificación que tenía para esta unidad sanitaria, cuáles eran los servicios médicos, cuál era el personal que desempeña tareas, cuántos médicos, cuáles son las especialidades, cuál es la frecuencia de atención, cuál es el horario que cumplen, la cantidad de pacientes que asisten a dichas especialidades. Respecto al personal de enfermería, la cantidad de enfermeros, los títulos habilitantes de los enfermeros y los cursos de capacitación que habían realizado, el listado de médicos que están afectados a la guardia activa, también a la guardia pasiva, si hubiera guardia pasiva, si están matriculados, porque también surgió en este cuerpo el reclamo, porque tengo la constatación del colegio médico de la zona al distrito 9, de la cual General Alvarado pertenece, que tuvimos un profesional, entre comillas, no matriculado. Por lo tanto, no puede ejercer la medicina más allá de todas las otras cosas que nos han dicho en este cuerpo, hasta nos han tratado de mentirosos. Pero bueno, nosotros sabemos que así lo dice la ley, y si una persona no está matriculada, por más que tenga el título, no puede ejercer la medicina. ¿En qué estado estaban las ambulancias? Si poseían seguro, cuál era el número de la póliza, cuál
era la compañía de seguro y si tenía la BTV reglamentaria. Cómo se estaba implementando el plan remediar, cuál era el personal a cargo, si tiene la capacitación para estar a cargo de la farmacia del plan remediar, cuál era el horario en que funcionaba la farmacia, cuáles eran las estadísticas de la prestación del servicio de laboratorio, y así podría seguir enumerándole un montón de cosas. Este periodo de informes que fue presentado el 29 de marzo, que seguramente fue remitido en la primera sesión, en la segunda de este periodo de sesiones ordinarias, no fue respondido. Cuando nosotros presentamos esto, no fue con la intención de hacer política partidaria, porque se confunde, señor presidente, porque la política de salud traspasa un partido político, traspasa una gestión de gobierno y deben ser cosas que continuamente tienen que ser mejoradas. Fue con el ánimo de tener información para colaborar con el Departamento Ejecutivo, porque nosotros somos parte de este gobierno a pesar de ser oposición y estar en minoría dentro de este cuerpo. No fue con otro ánimo, porque conocemos quienes vivimos en Otamendi, y a esto apelo a las dos concejales que están de Otamendi, las dos, una me está mirando y la otra no, de las falencias que tenemos en la salud. Y esto traspasa una cuestión política, traspasa una cuestión de partidos políticos. Nosotros acá estamos sentados en representación del pueblo, somos la voz del pueblo, y por eso la tenemos que levantar. No nos tenemos que quedar callados ante las falencias, porque son reales. Nada es inventado de lo que se dice. Y ahora sí voy a hacer mención a lo que pasó el sábado de la noche. Por tener un profesional no capacitado. Es profesional el señor, no capacitado. Un enfermero no capacitado, una persona perdiera la vida. Y vuelvo a repetir que no es la primera vez que sucede en mi ciudad. Entonces, yo, obviamente, para que no dijeran lo que después dijeron desde el Departamento Ejecutivo, no lo hice público, sino que todo lo contrario. El día lunes no hablé con el señor Intendente. Hablé con el señor Intendente el día martes a las 7:30 de la mañana hasta las 8:15 de la mañana, diciéndole que le iba a dar la herramienta, desde nuestro bloque político le íbamos a dar la herramienta necesaria para que utilizara, se excediera en las partidas que este cuerpo aprobó con respecto a la unidad sanitaria de Otamendi, que también no lo recordaba con exactitud. También, al ver el dinero que para mi ciudad está determinado por la unidad sanitaria, realmente entendí la falta de política de salud que tiene esta gestión de gobierno, porque priorizan gastos en personal para lo único, porque para gastos en personal tiene autorizado a gastar 3.248.000 pesos. Cuando veo lo que tiene presupuestado para bienes de consumo, que son aquellos bienes que se agotan con el primer uso, todo lo que se le incorpora a una persona que necesita ser asistida, ¿sí? Como una inyección, con cualquier tipo de medicamentos, una gasa, una radiografía, un electrocardiograma, tiene destinados 6.674 pesos anuales, porque es lo presupuestado para mi ciudad. Y para bienes de uso, que son las maquinarias y los equipos, mucho más irrisorio aún, son 1.529 pesos. Al ver esto, por supuesto, sin el ánimo de destrucción, le planteé a usted, señor presidente, el viernes pasado, para que se lo transmitiera al señor intendente, que le iba a presentar un proyecto de ordenanza donde este bloque político a priori le autorizaba a excederse en lo que fuera necesario, no solamente para que consiga los mejores profesionales, y esto implica que si tiene que pagar 10.000 pesos la guardia, lo pague, señor presidente, y si tiene que comprar todo el armamentario y toda la maquinaria nueva, lo puede hacer, con el ánimo de mejorar en lo humanamente posible el servicio de salud en mi ciudad. Porque ahora le voy a hablar de mi actividad privada. No quiero enterrar más gente por tener gente incapaz a cargo en la unidad sanitaria de mi ciudad. Nada más, señor presidente. Le voy a hacer entrega del proyecto de ordenanza donde se le autoriza a priori al señor intendente a utilizar todos los recursos que sean necesarios.
Concejal Pérez María. Bueno, solamente para acompañar las palabras de la concejal María Climente y para manifestar lo que venimos diciendo y remarcando, ¿no? Con respecto a al déficit que nosotros vemos en la política de salud que ha llevado este gobierno a lo largo de su gestión. Y digo esto porque lo que ha ocurrido en Otamendi no es ni más ni menos lo que nosotros vemos que viene ocurriendo a todo nivel en cuanto a política de salud se refiere. Yo hacía la salvedad cuando hablábamos hace unos días con respecto a algunas cosas que desde nuestro punto de vista nos parecen bien, como es la descentralización de la salud y la atención primaria. Pero entendemos que lo que hemos puesto de manifiesto en las últimas sesiones con respecto a lo que ha ocurrido en el hospital municipal no es ni más ni menos que decir una verdad que no se ha tratado con la responsabilidad que debería haberse tratado. Enumerar lo que ya hemos dicho creo que es redundante. Las dificultades que se han venido planteando con el personal profesional, con el personal de enfermería y con el personal también de Mucama es conocido por todos. No se ha priorizado la calidad humana, no se ha priorizado la calidad técnica y esto es simplemente poner a disposición de un tema tan importante como la salud los recursos necesarios para que este sistema funcione como debe funcionar. Nosotros hemos visto a lo largo de estos años el deterioro en la calidad técnica porque los médicos hacen su trabajo y pretenden recibir por el trabajo que hacen la remuneración que corresponde. Digo los médicos y de los médicos para abajo todo el personal, porque también el desgranamiento que hemos visto del personal médico también lo hemos visto del personal de enfermería. Acá se ha dicho que gran parte del personal de enfermería o una parte importante del personal de enfermería capacitado ha sido absorbido por otros centros asistenciales, públicos y privados, en otros lugares o localmente. Simplemente porque se los ha desatendido desde el punto de vista de sus remuneraciones. Y porque además se sienten desprotegidos cada vez que llevan adelante sus tareas que corresponden, se sienten desprotegidos. Sienten que el Estado no los protege desde el punto de vista del respaldo que deben tener cuando llevan adelante sus tareas. Por eso, presidente, nosotros venimos criticando esta política de salud que creemos que es inadecuada y que no es la que corresponde a una ciudadanía que cada vez necesita más del Estado para poder solucionar o tener una respuesta a sus problemas de la salud. Nada más. Concejal Cámara. Sí, bueno, en principio para adherir a lo solicitado por la concejal Climente, realmente venimos sosteniendo ya desde hace bastante tiempo. Este bloque político ha presentado la solicitud de la declaración de emergencia sanitaria por distintas situaciones que hemos venido notando en materia de salud en el distrito, de manera que acompañamos plenamente lo que la concejal ha presentado. Y seguidamente para solicitar 3 cuestiones de privilegio, si el cuerpo me acompaña. En el día de ayer